Recibir un órgano es solo el inicio de una nueva vida, una que viene cargada de esperanza, pero también viene con responsabilidades de cuidados y decisiones cotidianas de la nueva vida que pueden marcar significativamente esta nueva vida que estamos empezando. Queremos destacar la importancia de iniciar este nuevo camino y visibilizar el rol de la cirugía y el seguimiento para el éxito del trasplante. Bienvenidas todos y todas a Vidas que Continúan. Esta iniciativa de Asodi con el apoyo de Sandoz, porque donar es el inicio y cuidar es el camino. Y además recordemos que esta iniciativa de comunicación nace con la plena convicción de que la información y la educación pueden impactar y cambiar significativamente las vidas. Y en este tercer capítulo vamos a recorrer juntos todo lo que ustedes necesitan saber sobre lo que involucra justamente al trasplante, las principales recomendaciones, esas indicaciones que a veces parecen pequeños detalles, pero que marcan diferencia significativa porque tienen un enorme impacto en la salud y en el largo plazo. Para hablar sobre estos aspectos, estamos junto al doctor Sebastián Cabrera, nefrólogo especializado en trasplante renal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Dávila. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, para un poquito dimensionar esto de los trasplantes renales, ¿cuántos centros para realizar existen en el país y cómo es la recuperación de un paciente? Bueno, hay muchos centros de trasplante en Chile, son aproximadamente entre 18 y 20 centros, y esto es bastante dinámico porque se van sumando y van saliendo algunos centros del grupo. Y la recuperación es bastante amplia, depende mucho del tipo de paciente que recibe el órgano y también depende mucho del órgano que recibió ese paciente, si un donante vivo, un donante cadáver, si el paciente tenía muchas enfermedades antes del trasplante o si tenía pocas, si era joven o era mayor. Y todo eso hace que la recuperación sea desde estar 3 días hospitalizado hasta estar, no sé, 2 o 3 meses hospitalizado. La mayoría de los pacientes están un par de días hospitalizados, se puede ir, y bueno, va a haber un grupo de pacientes que no son los muchos, que están mucho tiempo hospitalizados con complicaciones después del trasplante. Esto no es obviamente algo de un día para otro que me tengo que trasplantar. Generalmente vengo de un proceso, muchas veces desde la diálisis, para poder llegar a este trasplante. Muchas veces estuve esperando largo tiempo por un órgano. Por lo tanto, también el camino previo y el camino posterior es individual y es individual. Pero en todo eso hay un acto que es de generosidad, que es de recibir un órgano, pero que nuestro cuerpo también tiene que saber recibir. Y ahí es donde la ciencia y la medicina son clave para poder enfrentar esto. ¿Cuál es la importancia también de detectar todas estas señales tempranas para que el trasplante haya sido un éxito? ¿Y en qué consiste también la adherencia a este tratamiento inmunosupresor? Una muy buena pregunta. Lo primero y lo que yo siempre le digo a los pacientes es que lo principal es que no haya síntomas de rechazo. O sea, el problema más importante que tiene la mayoría de los rechazos es que no hay ningún síntoma, y de la única forma que podemos detectarlo es siguiendo controles regulares, haciendo exámenes, y algunos de esos exámenes pueden demostrar que el paciente está haciendo algún rechazo. Cuando hay síntomas o signos de rechazo, muchas veces ese rechazo es muy tardío y es poco lo que podemos hacer en los pacientes. Entonces, en ese sentido, lo principal para detectar precozmente el rechazo es asistir como paciente frecuentemente al control, hacerse los exámenes que pide el médico, y lo más importante, sin duda, es seguir y tomar los medicamentos en forma adecuada. Eso es un tema radical que hace la diferencia entre que un paciente le vaya bien, un paciente le vaya mal. La adherencia a la terapia y seguir los controles médicos. Hay un montón de cosas y que tienen que ver mucho también con el rechazo que de verdad no entendemos mucho, pero lo que nos compete a nosotros como médicos y lo que le compete al paciente en su adherencia es seguir esas dos pequeñas indicaciones, que no son pocas, que es tomarse los medicamentos a la hora, asistir al control para que el resto de las cosas estén bien. Ya, entiendo que ante una situación de rechazo del órgano, lo mejor, o sea, si la situación va a ser el rechazo del órgano, lo mejor que nos puede pasar ahí es tener síntomas, porque eso nos van a alertar y hacernos cargo tempranamente, Lo ¿no? mejor es no tener No, síntomas. no. Ya. Lo mejor es no tener síntomas, porque si tienes síntomas ya es muy tarde. Ya la mayoría de las veces no podemos hacer mucho. O si O sea, no hay síntomas tempranos de rechazo. o si lo detectamos un poco más tardío, probablemente ese órgano va a quedar más dañado.
y lo más importante es detectarlo precozmente y tratarlo precozmente. Eso es lo más importante. Y para poder detectarlo precozmente son nuestros exámenes sin duda la herramienta más importante ahí es la biopsia del órgano. ¿Y se logra revertir la situación si es que se detecta a tiempo? Logramos, muchas veces llegamos probablemente a la función cero, lo que teníamos antes de que el paciente hiciese un rechazo, eso es lo que podemos ver. Pero si, por ejemplo, muchas veces después de un rechazo, a largo tiempo hacemos una biopsia, la biopsia muestra que hubo un daño, ¿ya? Entonces, cada rechazo que uno tiene significa hacer perder más filtros a ese riñón y por lo tanto va a hacer que dure menos tiempo lo que debiese haber durado si es que no hubiese tenido un rechazo. En ese sentido, podemos lograr una función normal o parecida a lo que teníamos antes si lo tratamos precozmente, pero sin duda igual va a quedar con un daño que no podemos vernos solamente. Y ahí está la importancia de evitar los rechazos a toda costa. ¿Y cómo se evitan los rechazos? Tomándose los medicamentos a su hora y asistiendo a control médico. Y nuevamente, y para mí es súper importante destacar a los pacientes, hay cosas que de verdad no entendemos de por qué pasan los rechazos. Y bueno, y ahí la ciencia médica ha ido avanzando bastante, hemos detectado moléculas que inciden directamente en por qué se puede producir el rechazo y se están generando nuevas intervenciones para que el rechazo no se produzca en, por ejemplo, vías que antiguamente no conocíamos que existían. Una vez que ocurre el trasplante, las primeras horas son cruciales para saber si es que va a haber un rechazo o no, porque hemos aprendido que, bueno, sabemos, ¿cierto?, que dependiendo de dónde venga la donación, si es que es cadáver o paciente vivo, el órgano tiene una cantidad de sobrevida, depende también, ¿cierto?, del mismo paciente, pero para que dure lo más tiempo posible, en cualquier momento, en cualquier etapa, ¿puedo vivir una situación de rechazo? El rechazo en general, lo más frecuente son los primeros meses del trasplante donde más frecuentemente tenemos rechazo. Esos son los críticos. Los críticos, los primeros 3 meses donde más frecuentemente ocurren rechazos. Sin embargo, existe un tipo de rechazo que es el rechazo crónico que puede pasar después de esos 3 meses. Y el problema con ese rechazo crónico, que es el mediado por anticuerpos, que aún no tenemos buenas herramientas para poder manejarlo. Tenemos muy buenas herramientas para manejar el rechazo agudo, que es desde el principio, pero para el rechazo más tardío aún no hay buenas herramientas que nos digan esto va a cambiar radicalmente la evolución del trasplante. Y en forma precoz, más que tener algo clínicamente claro, sabemos que hay factores que dicen este paciente va a hacer más rechazo que otro. Lo más importante sin duda es la compatibilidad del órgano, la compatibilidad que tenía el receptor con el órgano que recibiste. Eso es los primeros indicadores que nos dicen este paciente tiene más chance o menos chance de hacer un rechazo. Otro de los factores que la mayoría o los rechazos más malos en general se producen por anticuerpos y los anticuerpos muchas veces pueden estar preformados en el receptor. Y si ese paciente tenía anticuerpos preformados, sabemos que ese paciente no puede recibir el órgano y de hecho es una indicación absoluta para que ese paciente no reciba ese órgano y que se mide por un examen que se llama crossmatch y ahí uno no evita el trasplante. Existen algunas técnicas para que esos anticuerpos puedan disminuir, pero sin duda le va a bajar la duración al órgano. La compatibilidad sobre todo y también, por ejemplo, el tiempo de isquemia. ¿Cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, si es un donante cadáver, cuánto tiempo estuvo ese órgano fuera del órgano, del cuerpo del donante y lo recibió el receptor? Eso incide en la tasa de rechazo y también incide en cuánto tiempo se va a demorar ese órgano en reiniciar. O sea, estar fuera del órgano, del cuerpo, genera un montón de cascadas que hacen que el órgano se deteriore. Y una vez que los ponemos, también hace que ese órgano se deteriore y después tiene que haber un tiempo de recuperación. Y eso está directamente relacionado a cuánto tiempo estuvo ese órgano fuera del donante. En el caso de donantes vivos, ese es un tiempo minúsculo. O sea, sacan el órgano del donante y rápidamente lo ponen en el receptor. Versus, por ejemplo, si es un órgano que sacamos en Arica y lo pusimos en Santiago, tiene que pasar un montón de tiempo entre que llegó el órgano y lo pudimos poner, y eso incide directamente en cuánto se va a demorar y también en el rechazo de los pacientes. Ahora, en un país tan largo como el nuestro, me imagino que la logística también le entrega otro desafío importante a esto. ¿Cuánto es el tiempo? De Ahora, duración, yo ya sé que el tiempo ideal es el más corto posible, pero ¿cuánto es el máximo tiempo que puede estar el órgano? depende de muchos factores, pero en general uno pone siempre como regla 30 horas. Eso es como Ah, ya. la regla que uno pone de Alcanzamos a tope. movernos en Chile. También depende mucho, o sea, si es un órgano, un paciente muy joven, bueno, 32 horas uno pudiese hacerse un poco de loco. Y lo de la logística es de verdad muy interesante porque uno se pone a pensar, el largo de Chile es como, no sé, pues tener un órgano en el norte de Inglaterra y trasplantarlo en Francia, ponte. Claro. Esas son nuestras distancias, pero aún así lo logramos hacer y la logística y cómo se organiza esto en Chile está bastante bien regulado.
yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos de nuestros programas de trasplante y cómo está organizado en Chile, porque a pesar de de esa tremenda problema que tenemos por el tema geográfico, aún se siguen haciendo trasplantes y se hacen bastante bien. Se procuran órganos en Punta Arenas y llegan a Santiago. O sea, eso habla de que esta cosa está funcionando y de alguna forma hace que estos pacientes puedan seguir viviendo con órganos que vienen de otras partes. Es como en Europa existen, por ejemplo, los trasplantes interpaíses, por ejemplo. Y en Chile eso todavía no está regulado y está dentro, ha dado muchas veces vuelta a esto de que en Latinoamérica exista también una red como coordinada de órganos, pero eso no es tan fácil de hacer. No es tan fácil de hacer, pero abriría oportunidades. Ahora, tengo Totalmente. un montón de dudas respecto a esto. Cuando uno hace un trasplante entre paciente vivo con paciente vivo, el match uno lo sabe, hay tiempo para poder saberlo, ¿cierto? Esto de la compatibilidad, pero cuando es de la otra manera, cuando es con un cadáver, ¿cómo finalmente se alcanza a cerrar? Porque es poco tiempo, ¿no? Hay poco tiempo, pero el ISP, que es como el ente que organiza todo esto, lo hace bastante rápido. Ah, qué Y bien. no hace, salvo un solo tipo de trasplante, que es el donante cadáver expandido, que lo único que hace es crossmatch, que se llama, que es lo que te decía yo de que tú tengas anticuerpos preformados. Si el crossmatch es negativo, uno le da. Y la gracia de eso es que acorta un poco más los tiempos en órganos que son más frágiles. Ahora, las complicaciones del trasplante pueden ser médicas, pueden ser quirúrgicas, infecciosas. ¿Cuáles son las más frecuentes en el trasplante renal y cómo se tratan? ¿Cuáles son las más frecuentes? Yo, en general, bueno, el rechazo es una de las más frecuentes, pero no es de las primeras. Las quirúrgicas son y se tratan con el cirujano, básicamente. Va desde que hay una filtración en la unión de la vejiga con el uréter y eso se pone un aparatito que se llama pigtail o cola de chancho, cola de marranito, como le dicen los mexicanos. Y eso como que bypassea esa lesión y después el uréter se cierra solo. Esa es una de las complicaciones. Sangrado, muchas veces los sangrados se resuelven en forma espontánea. La misma presión del órgano hace que el sangrado pase o hay que ir a operar nuevamente al paciente. Que haya algún tipo de lesión de la arteria o de la vena que uno junta, que le decimos anastomosis, y eso también el cirujano lo va a revertir. Pueden haber oclusiones de la arteria o de la vena y eso en general no son complicaciones, son bastante infrecuentes y una vez que pasan son bastante graves y puede ser incluso causa de que una pierda el órgano en forma casi inmediata. Las infecciosas, al principio los primeros meses son infecciones asociadas a la inmunosupresión y son infecciones que van desde virus que uno normalmente porta, por ejemplo el citomegalovirus, un virus que uno normalmente tiene y se reactiva cuando tú estás inmunocomprometido, o un virus que se llama poliomavirus o virus BK, que es un virus que viene en los órganos o que uno mismo tiene en el sistema urinario y eso también puede provocar daño en el riñón. Y eso tiene que ver básicamente con la inmunosupresión y el tratamiento es ajustar la inmunosupresión para que el sistema inmune pueda tener así, capacidad de poder atacar al virus y poder eliminarlo del cuerpo. Tenemos infecciones comunes y corrientes. Los pacientes trasplantados se enferman de bacterias, hacen neumonias como todo el mundo, hacen infecciones virales. En la época de COVID, por ejemplo, fue un tema de los pacientes trasplantados, se enfermaban y hacían infecciones virales bien graves y COVID bastante grave, pero en forma interesante, mucho menos que los pacientes en diálisis, porque no se contagiaron tanto como los pacientes en diálisis en época de COVID. Y eso permitió que los trasplantados tuviesen una sobrevida mucho mejor que los pacientes que estaban en diálisis. Lo de la diálisis COVID fue todo un drama Claro, para el Chile. O sea, porque había que ir a un tenías que ir centro. a diálisis, po. Exacto, en un momento donde nos pedían no salir de la casa, imagino la complejidad. Y antes de las vacunas la mortalidad era 50%. Y 50% incluso más en los pacientes en diálisis. Y para ello era una condena, tenías que ir a dializarte nomás. Y los pacientes trasplantados se quedan guardaditos en su casa y no se contagiaron de COVID. Y eso Por supuesto, fue siguiendo el tratamiento que necesitan para que el órgano los acompañe toda la sobrevida posible. Y tal cual. justamente en estos pacientes con trasplante renal, la mala adherencia es una de las causas importantes de la pérdida del injerto, después del rechazo de la infección también, ¿cierto? Se asocia con complicaciones como la sobrevida del injerto, el injerto hacia los 5 años. ¿Cómo se aborda este tema en la consulta con los pacientes? Es un tema bien complejo y es un tema, como se dice ahora, que tiene hartas capas en la evaluación. En general, uno es capaz como clínico de detectar que el paciente va a ser más o menos adherente. Eso uno lo puede ver incluso antes de... existen herramientas como estandarizadas, pero como clínico puede darse cuenta por el paciente que va a ser menos adherente a la terapia. Recalcar que la adherencia es súper importante, que el trasplante es un
procedimiento bien complejo, que tiene muchas capas de complejidad, pero que esa complejidad podemos manejarla en parte siendo adherente y entender que hay una parte de la pelota que va en tu lado, va en tu cancha, el ser adherente a la terapia y es tu responsabilidad. Uno recalca también el hecho de que vas a estar con una enfermedad nueva, que es la inmunosupresión. No les digo, vas a estar enfermo toda tu vida con inmunosupresión, pero esto es una enfermedad bastante más vivible que estar yendo 3 veces a la semana a hemodiálisis o a hacer peritoneodiálisis. Eh, y, empoderar a la familia y al paciente también, que tú eres el responsable de tu propia salud y que esta terapia es una terapia que es buena, puede tener complicaciones, pero sin duda te cambia completamente la vida. Y eso es un tema súper relevante. Los pacientes cuando están en diálisis se dan cuenta que ir a trasplante es un cambio radical en la vida, en el sentido de que, o sea, cosas tan banales como irte de vacaciones, salir de tu ciudad, irte de vacaciones, cuando estás en hemodiálisis 3 veces por semana es imposible. Anda a pillar un centro de diálisis, no sé, po, en Viña del Mar, cuando estás en el verano. No puedes. Viajarás tal vez, o en el sur de Chile es imposible. ¿Para Y qué eso hablar de otras posibilidades de de viajar de fuera del viaje? país, por ejemplo. Claro. Y eso es súper importante para los pacientes, viajar, estar fuera de tu casa, eso es algo ultra, ultra importante y los pacientes lo valoran. Entender que parte o sea, no parte, gran parte del cuidado del riñón pasa por la adherencia a la terapia. El órgano, y que ellos entiendan también de que esto es una pelea diaria. El organismo siempre va a pelear por ese cuerpo extraño que es el riñón y la terapia que tienes tú para poder pelear con eso es tu inmunosupresión. Y cada vez que se te olvide parte de tu inmunosupresión, el organismo se va a aprender nuevamente y va a querer pelear contra tu órgano. Y eso es algo que hay que recalcar. Y una de las cosas que yo creo que también es importante es que la rutina tuya incluya tu terapia inmunosupresora. O sea, si tú te levantas en la mañana, te tomas tus medicamentos, esa es tu rutina y la mantengas en el tiempo. Eso también es algo, ayuda bastante. A pesar de todos esos consejos, siempre va a haber un grupo de pacientes que tienen muchas más complejidades que no van a ser adherentes a la terapia y van a perder su injerto. Es una lástima tremenda, uno ve sufrir mucha gente, las mismas familias sufren mucho cuando uno de sus familiares pierde el órgano por falta de adherencia. Yo lo que también hago es tratar de no cargarles culpa frente a eso. También hay Claro. algo de salud mental, de si tú no sigues tu terapia y no tienes autocuidado frente a eso, y cargarles todo el peso a ellos porque fuiste mala persona y no tomaste la terapia, no es bueno porque hay una vida que sigue después de adelante y las familias también cargan mucha de esa culpa dentro de eso. Y eso creo que es súper importante de tratar de sacar eso. Salud mental es muy importante. Muchos de los pacientes que van a ir a trasplante, uno debiese por lo menos tener algún grado de evaluación y seguimiento de salud mental, porque salud mental hace que los pacientes también tengan adherencia a su terapia y la mantengan en el tiempo. Eso es como bastante, bastante importante. La experiencia que tengo yo, y esto es experiencia mía, o sea, no sale en ningún paper, que los más malos y los más poco adherentes son los hombres jóvenes que trabajan Los hombres y que jóvenes trabajan. y que trabajan. Eso es ¿Qué será? nuestra cultura latinoamericana hace que los hombres bajemos un poco el autocuidado. Mucho del autocuidado se lo transmitimos a las mujeres que nos cuidan o que están Mm. en relación de nosotros, y mucho de ese autocuidado se lo dejamos a ellos y los culpables no es uno, es el otro, el que me cuida. Y eso hace que los pacientes pierdan órganos. Yo tengo en mi mente por lo menos 3 pacientes hombres jóvenes que por el tema del trabajo no siguen su terapia. También un poco el hacernos sentir o mostrarnos un poco vulnerables como hombres, creo que hace que los hombres también no sean tan adherentes a sus terapias y, por ejemplo, cambien el tema del trabajo por el tema del autocuidado. Los hombres en general nos autocuidamos más mal que las mujeres y eso no es un tema mío, es un tema que dice bastante los hombres latinoamericanos, a eso me refiero, no a los hombres, no tengo idea cómo serán los hombres en otras culturas, pero en la cultura latinoamericana nos tenemos muy mal autocuidado. Bueno, hay que entonces reforzar doblemente el mensaje también, muy cortito, nos queda poco tiempo. ¿Existe diferencia en el acceso al seguimiento clínico post-trasplante en el sistema privado y público? En general está bastante estandarizado. Puede ser mucho más fácil sacar una hora en el sistema privado, puede ser mucho más fácil o más rápido obtener los fármacos, pero en el sistema público está todo asegurado. El trasplante es una patología GES y está asegurada por ley. Y si a los pacientes no les cumplen la garantía, ya sea en forma privada o pública, uno va a la superintendencia reclama con los centros prestadores y la garantía se cumple.
Eso es un hecho relevante para la causa. O sea, a veces, y créanme que los sistemas privados y públicos se cuidan mucho de las multas y de la superintendencia con respecto a las garantías. O sea, eso se cumple a rajatabla. Una vez que pasan los periodos críticos, los 3 meses, cuando ya, ¿cierto?, empiezo a romper el aislamiento, vuelvo a retomar mi vida, ¿qué tan frecuentes son los controles? Bueno, nuevamente depende, pero en general estándar, eso depende mucho de los centros. Ya algunos centros los siguen cada 3 meses, otros cada 6 meses. En los centros donde yo trabajo, en general, lo máximo que los espaciamos son 3 meses. Cada 3 meses o 4 veces al año van a control médico. Y si todo anda bien, yo siempre le digo a los pacientes que fome. En control fome, te veo los exámenes, te tomo la presión, te examino un poco y te mando para la casa. El mejor de los casos. O sea, cuando digo Claro, fome, qué bueno que fue que fome fome, porque está todo funcionando muy bien. Cuando el control es entretenido para el médico es muy malo para el paciente. Eso es la máxima que yo le digo. Entonces hoy día estuvo fome, qué bueno, nos vemos en 3 meses más. Última, y ahora sí un solo minuto, ¿qué mensaje le darías a los pacientes? Aprovechen esta oportunidad. El trasplante cambia la vida, cambia cómo tú te enfrentas a la vida. Nuestras terapias de puente, que son la hemodiálisis y la peritoneodiálisis, son para poder sostenerte un rato solamente. La mejor terapia para ti es el trasplante. Es una terapia que sin duda tiene duraciones, tiene cosas malas, pero cuando uno las compara con la peritoneodiálisis y la hemodiálisis, sin duda te cambia vida, cambia la forma como te puedes mover en el mundo y por otro lado es la mejor terapia que te podemos dar. Hay que cuidar el órgano, es una tremenda responsabilidad tener ese órgano. Si un donante vivo es alguien que te dio ese órgano y por lo tanto se sacrificó por ti, pasó dolor, pasó sufrimiento para darte el órgano. Y si es un donante cadáver, considera que hubo una familia que dio ese órgano cuando lo estaba pasando muy mal y es una responsabilidad de cuidar ese órgano para que lo puedas seguir viviendo en forma adecuada. De todas maneras, y por supuesto, la responsabilidad y la mejor forma de cuidarlos, cuidarse a ustedes mismos. Gracias por acompañarnos. El doctor Sebastián Cabrera, nefrólogo especializado en trasplante renal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Dávila, por explicarnos de esta manera tan sencilla, tan cotidiana y educativa esta etapa que es tan importante en la vida de quienes son trasplantados. Y a ustedes también que nos han acompañado, nos vemos en un próximo capítulo y los invitamos a estar atentos a las redes de ASODI porque ahí hay más información para seguir de cerca los capítulos de Vidas que Continúan, este espacio que es realizado en colaboración con Sandoz porque donar es el inicio y cuidar es el camino. ¿Será? Hasta la próxima.